Marcos 6, Mateo, estoy leyendo bien, ¿eh? Mateo 6, 25 al 34. Veo que estaban todos pendientes. ¿Eh? El afán y la ansiedad. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Esta es palabra de Dios. Gracias, Señor. Bien, nos preparamos entonces para el sermón y antes vamos a tener una canción antes del sermón. Bueno, Cristian nos trae la palabra del Señor para que estemos atentos a lo que el Señor nos quiere decir. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí, aunque mis manos no puedan tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no me puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí, aunque mis manos no puedan tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí.
Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás aquí hoy día, esta mañana. Permíteme, Señor, poder transmitir tu mensaje en tu palabra, para que nuestros corazones y nuestros sentimientos, Señor, estén más cerca tuyo. Le doy las gracias al pastor por permitirme subirme a este púlpito. Hace tiempo que no podía compartir con ustedes algo de la palabra, y en el último tiempo familiarmente hemos estado un poco ansiosos por distintas cosas de trabajo, por los niños y otras cosas más. Y creo que esa es una condición que generalmente nos pasa a muchos. Estamos preocupados por el trabajo, por lo que vamos a hacer, por lo que vamos a hacer el fin de semana. Y dándole vuelta un poco más al asunto y buscando algo, quise, si lo pones en el anterior, por favor, quise, en la primera, si se puede, que es donde está el título de la, bueno, el título de esta prédica es La preocupación ansiosa, el afán, y que tiene un fundamento que es la poca fe. Hombres de poca fe. Así lo dijo el Señor Jesucristo en Mateo 6:30. Si me lo muestras, porque lo tenemos... O quizás también podemos describirlo como el resumen que hace de la advertencia de no afanarse. Y lo dice Él. No lo dice Pablo, no lo dicen las cartas, lo dice Él. Se lo dice a los propios cristianos que estaban con Él. Hombres de poca fe. Ahora, respecto a qué habernos de comer o beber, o acerca del cuerpo, cómo nos vamos a vestir. Digamos que es la conclusión de la argumentación detallada que ha elaborado en función de las aves y las flores. En efecto, parece decir, todo se reduce a esto. La causa real del problema es el no sacar deducciones obvias del ejemplo de las aves y de las flores. Pero, junto con esto, hay una falta obvia de fe. Nos dice, hombres de poca fe. Esta es la última causa del problema. La pregunta que naturalmente uno se tiene que hacer es, ¿qué quiere decir nuestro Señor con poca fe? ¿Cuál es su connotación exacta? Adviértase que no dice que no tienen fe. Los acusa o nos acusa de poca fe. Lo que preocupa a nuestro Señor no es la ausencia de fe por parte de nosotros, sino es lo inadecuado de esa fe, el hecho que no tengan suficiente fe. Es por tanto una expresión, a mi entender, un poco chocante, y nuestra reacción normalmente inmediata debería ser darle gracias a Dios por ella. ¿Pero qué significa exactamente? La manera adecuada de contestar esta pregunta es prestar cuidadosa atención a todo el contexto de la palabra. ¿Cuáles son las personas a las que describe aquí y a cuáles acusa de esto? Una vez más debemos recordar que son y somos cristianos. Y solo cristianos. Nuestro Señor no está hablando acerca de todo el mundo. El mensaje cristiano, en realidad, no puede ofrecer consuelo y fortaleza a los que no son cristianos. No se dirigen, estas palabras no están dirigidas a todo el mundo. Se dirigen solo a aquellos quienes se les aplica las bienaventuranzas. Se dirigen pues a los que somos pobres en espíritu, a los que lloran por el sentido de culpa y de pecado, a los que se han visto a sí mismos como verdaderamente perdidos y desvalidos a los ojos de Dios. Los que son mansos y por consiguiente tienen hambre y sed de justicia, dándose cuenta que esta solo se puede conseguir ¿en quién? En el Señor Jesucristo. Esos tienen fe, los otros no tienen ninguna fe. Por tanto, se aplica solo a esas personas. Además, se refiere a personas de las cuales el Señor puede usar el término vuestro Padre Celestial. Dios es Padre solo para los que están en Jesucristo. Lo voy a repetir. Dios es Padre solo para los que creen en Jesucristo. Él es el hacedor y el creador de todos los hombres.
Todos somos descendientes suyos en ese sentido, pero como dice el apóstol Juan, solo aquellos que creen en el Señor Jesucristo tienen el derecho y la autoridad de llegar a ser hijos de Dios, como está en Juan 1:12. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad para ser hijos de Dios. Nuestro Señor, dirigiéndose a los fariseos, les habló de mi Padre y vuestro Padre, y dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Lo mismo sucede aquí. Nos enseña una cierta doctrina y vaga y general acerca de la paternidad universal de Dios y de la hermandad universal del hombre. No, el Evangelio divide a las personas en dos grupos: los que somos cristianos y los que no son. Debemos afirmar, y más que nunca en tiempos como estos, que el Evangelio de Jesucristo contiene una sola enseñanza para el mundo no cristiano, a saber, que está bajo la ira de Dios y que no pueden esperar otra cosa sino miseria, infelicidad, guerras, rumores de guerra y tantas otras cosas que hoy día vemos en nuestra sociedad, y que nunca por ello conocerán la verdadera paz, a no ser que realmente conozcan y acepten a Jesucristo como su único Salvador. Dicho de forma positiva, para que los que no son cristianos se asusten y no encuentren represores, el Evangelio cristiano le dice al mundo que debe creer en el Señor Jesucristo si desea la bendición de Dios. Para el mundo tal como hoy está, no hay esperanza. Solo hay esperanza para los que somos cristianos. El mensaje que comentamos es solo para aquellos a quienes se les aplican las bienaventuranzas. Como lo dije antes, aquellos que verdaderamente y justamente dicen que son hijos de Dios en Jesucristo. En realidad, la expresión inmediata siguiente que examinaremos contrasta con esta persona con los gentiles. Y en la palabra lo dice así: los gentiles buscan todas estas cosas. Ahí vemos la división. Los gentiles y los que están en Cristo. Los que están fuera y los que estamos dentro. Los que somos el pueblo de Dios y los que no son el pueblo de Dios. Es así como debemos entender esta frase. Estas personas tienen fe, pero no es suficiente. Es una fe insuficiente. En consecuencia, no cabe duda que podríamos decir que nuestro Señor habla aquí acerca de los cristianos que solo poseen la fe salvadora, pero que lamentablemente se tienden a quedar ahí. Estas son las personas acerca de las cuales está interesado, y lo que desea es que, como consecuencia de escucharle a Él, lleguen a una fe más profunda y amplia. La primera razón para esto es que las personas que tienen solo esa fe salvadora no van más allá, se privan de muchísimo en esta vida. Y no solo eso, sino que debido a la falta de una fe más amplia, están obviamente más inclinados a preocuparse y a angustiarse. Esa preocupación mortal que nos ataca a todos en la vida. Nuestro Señor, en realidad, va tan lejos que dice que las preocupaciones en el cristiano se deben siempre, en el último término, a una falta de fe o a la poca fe. El afán y la ansiedad, la depresión y derrota, el estar a la merced de la vida y de las circunstancias que la acompañan, se deben siempre, en el cristiano, a la falta de fe, mi querido hermano. El objetivo, por consiguiente, ha de ser siempre una mayor fe. El objetivo, por consiguiente, que siempre debemos tener presente, ha de ser siempre una fe mayor. El primer paso para conseguirlo es darse cuenta de lo que significa poca fe. Veremos que este método de nuestro Señor en la siguiente sección, que comienza en el versículo 31, y que nos dice, si ¿puedes poner de nuevo el texto? El 31, que dice: no os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Nuestro Señor nos da instrucciones positivas para incrementar nuestra fe. Pero antes de hacerlo, desea que veamos exactamente qué significa poca fe. Se comienza con lo negativo y luego se pasa a lo positivo.
¿Cuál es, pues, esta condición que nuestro Señor describe como poca fe? ¿Qué clase de fe es? ¿Y qué hay de malo en ella? Ante todo, consideremos una definición a grandes rasgos. De esta fe se puede decir en general que se limita a una sola esfera de la vida. Es fe que se limita únicamente a la cuestión de la salvación del alma. Y no va más allá. No se extiende a la totalidad de la vida o a todos los detalles de la vida. Esta es una falla común entre los cristianos. Sobre la cuestión de la salvación del alma tenemos ideas perfectamente claras. La acción del Espíritu Santo nos ha despertado para que viéramos nuestra perdición. Hemos sido convencidos del pecado. Hemos visto lo totalmente incapaces de que somos justificarnos ante los ojos de Dios. Y que la única forma de liberación está en el Señor Jesucristo. Sabemos que vino a este mundo y que murió por nuestros pecados. Y con ello nos reconcilió con Dios. Y creemos en Él. Y poseemos esta fe salvadora respecto al presente y a toda la eternidad. Esta es la fe salvadora lo que nos hace sentir cristianos. Sí, pero si los cristianos a menudo se tiran ahí y parecen pensar que la fe es algo que se aplica solo a la cuestión de la salvación. La consecuencia es, desde luego, que en la vida cotidiana sufren muchas derrotas entre ellos. Y los que no son cristianos se preocupan y se afanan, se conforman al mundo en muchos aspectos. Su fe es algo que queda reservado solo para su salvación final. Y no parece poseer fe ninguna en lo referente a los asuntos cotidianos de la vida y la vida en este mundo. Nuestro Señor se ocupa precisamente de esto. Estas personas han llegado a conocer a Dios como Padre Celestial y sin embargo nos seguimos afanando por la comida, la bebida y el vestir. Es una fe limitada y en ese sentido es poca fe. Su meta es restringida y además limitada. Debemos partir ahí. No podemos leer la Biblia sin ver la fe verdadera. Es una fe que abarca la vida toda. Lo vemos en nuestro Señor mismo. Lo vemos en los grandes héroes de que nos habla Hebreo 11. Muéstranos Hebreo 11, por favor. La marqué en la dice. Por la fe Abel ofreció a Dios excelente sacrificio que Caín. En el 5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. En el 7 dice, por la fe Noé cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene de fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber dónde iba. ¿Quién haría eso? Sigamos en Hebreo. Por la fe también de la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio luz, aunque fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. En el 17 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a su hijo Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía a su hijo unigénito. Creo que hay más. Por la fe bendijo Isaac a Jacob, y así sucesivamente. O sea, la Biblia, la palabra está llena de personas que creyeron en esa fe verdadera. Podríamos decir que la poca fe no se apoya en las promesas de Dios. Se interesa solo en algunas de ellas y se concentra en estas. Veámoslo así. Revisemos la Biblia y hagamos una lista de todas las promesas de Dios. Veremos que está llena la Biblia de promesas. En realidad, un número sorprendente. Pedro habló de preciosas y grandísimas promesas. Es pasmoso y sorprendente. No hay aspecto de la vida que no quede cubierto bajo estas promesas extraordinarias que están todas en la palabra de Dios. Y cuando hago conciencia de esto, digo, ¿qué culpables somos a la luz de esto? Vamos a seleccionar algunas de estas promesas y nos concentraremos en ellas. Y por diferentes razones nunca pensamos más en las otras. Siempre buscamos algunas nomás, no en todas. Nunca hacemos nuestras las otras promesas y como consecuencia, si bien en algunos aspectos triunfamos, en otros fracasamos miserablemente. Esto es poca fe. Es fe limitada en relación con las promesas y que no se da cuenta de que debería ser algo que la vinculara con todas, que se apropiara de cada una de ellas. Veamos esto de un ángulo ligeramente diferente. En una ocasión oía un hombre
me parece que fuera un cursillo, aunque no puedo decir nada de lo que pasa en el cursillo, pero como no estamos identificando no hay problema. Que decía, y la verdad que me dejó preocupado, porque decía que él creía en el Señor Jesucristo, pero que al mismo tiempo no le creemos. O sea, que queremos creer, pero que como no le creemos. Entonces, quería decir que creemos en Él en lo referente a la salvación, que en el fondo había un Dios, pero que cuando Él nos dice algo como esto de que Dios va a cuidar de nuestro alimento y nuestro vestido, no lo creemos. No le creemos a Dios. Dios dice cosas como: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y os haré descansar. Y sin embargo nos guardamos las preocupaciones y los problemas y vivimos agobiados bajo su peso, nos derrotan y nos afanamos por las cosas. Nos ha dicho que acudamos a Él cuando nos sintamos así. Nos ha dicho que si andamos sedientos en algún sentido, podemos acudir a Él. Y nos ha garantizado que quien quiera que acuda a Él nunca tendrá sed. Y que el que come el pan que Él dará nunca tendrá hambre. Ha prometido darnos una fuente de agua que salte para vida eterna, de modo que nunca tengamos sed. Pero no le creemos. Tomemos todas estas afirmaciones que hizo estando en la tierra, las palabras que dirigió a los que lo rodeaban, todos estaban destinadas, fueron dichas para nosotros hoy. El Señor se las dijo a los apóstoles, pero nos dice a nosotros hoy. Todas estaban destinadas, fueron dichas para nosotros hoy. Lo mismo que cuando las pronunció por primera vez, y este es también el caso de todas las afirmaciones sorprendentes en las cartas que están en la Biblia. El problema es que no le creemos. Este es el problema básico. Poca fe, de eso se trata esta prédica, significa no tomar la Biblia como es, no creerla, ni vivir de acuerdo a ella, ni aplicarla. Hasta ahora hemos examinado la poca fe en general. Pasemos entonces a verla un poquito más analítica. Debemos hacerlo para ser funcionales, porque después de todo este tema es vital y súper práctico. No hay falacia o mentira mayor que considerar el Evangelio de Jesucristo como algo acerca de lo cual uno piensa cuando está en la iglesia, o cuando dedica un tiempo a la meditación o la oración. No, se aplica a todos los aspectos de la vida. Veámoslo así. Ser de poca fe significa ante todo que las circunstancias nos dominan en vez de dominarlas nosotros a ellas. Esta afirmación es clara. El cuadro, la pintura que se presenta es que las personas a quienes la vida las gobierna, y no ellas gobiernan su vida a través de la palabra. Ahí están, por así decirlo, sentadas, impotentes, bajo un gran peso de preocupaciones acerca de la comida, la bebida, el vestir, etc. Que claramente están dichas en alegoría. Estas cosas los están agobiando. Somos víctimas muchas veces de ellas. Tal es el cuadro que el Señor nos presenta. Y sabemos cuán verdadero es. Nos suceden cosas y de inmediato se apoderan de nosotros, nos sojuzgan. Según la Biblia, eso nunca debería sucederle al cristiano. La Biblia nos presenta siempre como a alguien que está por encima de las circunstancias. Puede incluso sobreabundar en la como dice Romanos 3:5, 3:4, que dice que incluso puede sobreabundar en las tribulaciones. Qué increíble que sobreabunde en las tribulaciones, o sea, cuando tienes problemas. No cede ni vacila, para emplear la expresión conocida que no la aguanta a regañadientes, o como sea. No sobreabunda, no dice la palabra, sobreabunda en gozo en medio de la tribulación. Solo quien tiene verdadera fe puede ver la vida de esta forma. Y puede elevarse a tales alturas, según la Biblia. Esto puede hacerlo solo ¿quiénes? Nosotros los cristianos. Nosotros.
porque el hombre de poca fe permite que las cosas lo dominen y lo abrumen. La respuesta a esta pregunta es que su poca fe, la persona no piensa. Ese es el verdadero problema. En estas palabras debemos tener todo un concepto adecuado a la fe. Fe, según la enseñanza de nuestro Señor en este párrafo, es principalmente o primordialmente pensar. Y el problema básico del hombre de poca fe es que no piensa. Permite que las circunstancias lo intimiden. Esta es la verdadera dificultad en la vida. La vida viene como un garrote, como un bate en la mano y que nos golpea en la cabeza y nos volvemos incapaces de pensar. Nos sentimos impotentes y derrotados. La forma de evitarlo, según nuestro Señor, es pensar. Debemos dedicar más tiempo al estudio de las lecciones de nuestro Señor, en observación y deducción. La Biblia está llena de lógica y nunca debemos pensar en la fe como algo puramente místico. Y no nos limitemos a estar sentados en un sillón a esperar que nos sucedan cosas maravillosas. Esto no es fe cristiana. La fe cristiana es esencialmente pensar. Y pensar en la palabra de Dios, oírla, escucharla y aprenderla. Contemplar las aves del cielo, dice la palabra, pensar acerca de ellas y sacar conclusiones. Contemplar las hierbas del campo, contemplar los lirios del valle, para meditar en ellos. Esa es la enseñanza que nos dice en la parábola del Señor. El problema, en la mayoría de los casos, radica en que las personas no quieren pensar. En lugar de pensar, se sientan a preguntarse, ¿qué me va a suceder? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo voy a superar este problema? Eso no es pensar, es derrota, es rendirse. Nuestro Señor en este pasaje nos incita a pensar y a pensar de una forma cristiana. Esta es la esencia misma de la fe. Si lo prefieren, podría definirse así. Es el hombre que insiste en pensar cuando todo parece confabularse para intimidarlo y derrotarlo en un sentido intelectual. El problema de la persona de poca fe es que en lugar de controlar su propio pensamiento, ese pensamiento está controlado por otra cosa. Y como suele decirse, va dando vueltas en círculo en tu cabeza. Se queda la noche pensando y durmiendo. Antes de dormirse, piensa. Piensa en la derrota. Esta es la esencia de la preocupación. Si uno permanece despierto por la noche durante horas, puedo decirle lo que estaba pasando contigo. Ha estado dando vueltas en círculo sobre lo mismo. Vuelve una y otra vez a pensar en los mismos miserables detalles acerca de una persona o de una cosa, de lo que te está molestando. Eso no es pensar, es más bien ausencia de pensamiento, fracaso en el pensar. Esto significa que algo está controlando su pensamiento y dirigiéndolo, para conducirlo a ese estado agobiante de inquietud. Por esto tenemos derecho a decir y a definir la poca fe, en segundo lugar, como no saber pensar o permitir que la vida se apodere de nuestro pensamiento en vez de pensar claramente de ella, en vez de que ver la vida de forma global y equilibrada. La poca fe, si se prefiere, también se puede describir como el fracaso de no aceptar las afirmaciones bíblicas según su valor genuino, el fracaso de no creerlas totalmente. Tomemos a alguien que de repente se ha encontrado con problemas, como me ha pasado a mí muchas veces, se ha visto en la necesidad y sometido a pruebas y circunstancias. ¿Qué debería hacer? Debería acudir a la Biblia y decirse, debo tomar las afirmaciones de este libro, este que está acá, exactamente como son, todo lo que hay en nosotros por naturaleza, y también el diablo que hay fuera de nosotros, harán todo lo posible para impedirnos que lo hagamos. Nos dirán que estas afirmaciones estuvieron destinadas solo para los discípulos, que no son para nosotros. Algunos, como hemos visto, incluso dejarían todo el sermón del monte solo para los discípulos. O lo considerarían apropiado para los que vivían en algún reino futuro. Otros dicen que estuvo bien para los primeros cristianos, que acababan de pasar por Pentecostés, pero que ahora el mundo ha cambiado mucho. Estas son las sugerencias que nos llegan. Hemos de leer la Biblia y decirnos a nosotros mismos, todo lo que voy a leer aquí se me dice a mí, y si hay algo en mí que me corresponde a lo que digo acerca de ellos, quiere decir que yo soy el fariseo porque no lo estoy entendiendo. También estas promesas fueron hechas para mí
Dios no cambia. Sigue siendo exactamente como era hace 2000 años. Y todas estas cosas son absolutas y eternas. Debo pues acudir a la Biblia y recordar que sólo así la tomo a ella y a su enseñanza. Como es en su contexto, de qué me está hablando, no debo descartarlo de ninguna forma, porque tomar la Biblia por lo que es. Poca fe quiere decir que fracasamos en hacer todo esto como deberíamos. Debemos pensar, sin embargo, que algo todavía más práctico. Poca fe en realidad quiere decir que nos damos cuenta de las implicaciones de la salvación y de la situación que surge de ella. Esto es claramente el argumento de nuestro Señor y su forma de razonar aquí. La mitad de nuestros problemas se debe al hecho de que no nos damos cuenta en su totalidad de las implicaciones de la doctrina de la salvación que creemos. Este es el argumento de todas las cartas del Nuevo Testamento. La primera parte suele consistir en una afirmación doctrinal que pretende recordarnos lo que somos y quiénes somos como cristianos. Luego viene una segunda parte práctica, que es siempre una deducción de la primera. Por esto suele empezar con palabras por consiguiente. Esto lo hace nuestro Señor. Aquí estamos entre nosotros preocupándonos acerca de la comida y de la bebida y el vestir. Nuestro problema es que no recordamos que somos hijos de nuestro Padre Celestial. Si lo recordáramos, nunca más volveríamos a inquietarnos. Con solo que tuviéramos un concepto extraño y vago de los propósitos de Dios respecto a nosotros, resultaría imposible la inquietud. Tomemos, por ejemplo, la gran oración de Pablo por los Efesios. Le dice que oraba para que el Señor les diera sabiduría, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Adviértanse la palabra, entendimiento, o sea, pensar, lo que dije recién. ¿Con qué fin y propósito? Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la superiminente grandeza de su poder, para que con nosotros los que creemos. Eso está en Efesios 1, 18 y 19. Esto era, según Pablo, lo que necesitábamos conocer y entender. Leamos cualquiera de las cartas de Pablo y en algún pasaje encontraremos esta clase de afirmaciones. El problema que tenemos los cristianos es que no nos damos cuenta de que somos hijos de Dios, como no vemos los propósitos benignos de Dios para con nosotros. Vimos esto antes, cuando examinamos cómo nos comparó con, ¿se acuerdan que nos comparó con cristianos y no cristianos? Ahora, cuando examinamos cuando nos comparó como hijos con la hierba del campo. La hierba hoy está en el campo, pero mañana será quemada como combustible, en el horno para hacer pan. Pero los hijos de Dios están destinados a la gloria. Todas sus promesas y propósitos son para nosotros, se establecieron para nosotros. Y lo único que tenemos que hacer, en un sentido, es precisamente recordar lo que Dios ha dicho acerca de nosotros como hijos suyos. En cuanto comprendamos bien, resulta imposible preocuparse. El hombre entonces comienza a aplicar la lógica que le dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Eso está en Romanos 5, 10. Así es, sea lo que fuere lo que nos suceda, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Este tremendo argumento continúa en Romanos 8. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Quizás tengamos que enfrentarnos con problemas y angustias y pesares, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Lo vital es que nos veamos como hijos suyos. La argumentación se sigue por necesidad. Si Dios viste así a la hierba, así dice el pasaje elegido, dice, si Dios viste así la hierba, ¿no nos vestirá mucho más a nosotros? Vuestro Padre Celestial alimenta a los pájaros. ¿No sois vosotros mucho más que ellos? Tenemos que comprender lo que significa ser hijos de Dios. O para decirlo de otra forma, tenemos que darnos cuenta de lo que Dios como Padre Celestial nuestro también es algo que los cristianos tardamos en aprender. Por lo menos así me pasó a mí. También creemos en Dios, pero
¿Cuánto tardamos en creer y comprender que es nuestro Padre Celestial? Cristo habló acerca de ir a mi Padre y a vuestro Padre. Se ha convertido en Padre nuestro, en Cristo. ¿Y qué tenemos que aprender acerca de Él? Vamos a hacer un par de cosas, consideraciones. Nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, tenemos nuestros nombres escritos en el libro de la vida del Cordero, antes de la fundación de este mundo. No hay nada contingente, fue antes de la fundación. Este fue el secreto que, digámoslo una vez más, de los héroes de la fe en hebreo. Entendieron que los propósitos inmutables de Dios, en consecuencia, tanto Abraham, José como Moisés, todos ellos sonrieron frente a las calamidades. Siguieron adelante porque Dios se lo había dicho, porque sabían que los propósitos de Dios deben realizarse. ¿Y cuántas cosas nos ha dicho nuestro Señor Jesucristo a través de la palabra para que creamos en Él y tengamos una fe plena? Así es. Para terminar, la poca fe es algo que muchas veces nos ataca y nos deja inhabilitados de actuar, de no participar, de no querer formar parte de una comunidad, de no querer demostrar ni hablar en mi oficina de mi fe, o frente a mis amigos, o de personas que a veces conocemos. Tenemos que estar convencidos claramente que el amor de Dios, al dar a su Hijo, al entregarnos a Jesucristo y en hacernos copartícipes de la gloria con Él, no podemos sino más que pensar que en esa fe extraordinaria que el Espíritu Santo normalmente pone en nuestros corazones y que a través de la palabra conocemos, nos permitirá ser siempre vencedores y superar toda angustia, toda miseria y todo mal pensamiento que nos ataque en nuestra vida. Gracias.